Desde el alma aquí en Radio Élite y les damos la bienvenida a todos con mucho amor, con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Bueno, vamos a primero agradecerle a todos nuestros queridos amigos radioescuchas que estuvieron presentes anoche en la conferencia. En realidad de agradecerle también al ingeniero Jorge Álvarez por su colaboración en este sentido y bueno, decir que estuvo excelente, excelente. Y antes de que se pase por mi mente otra idea, invitarlos. El próximo jueves a la misma hora, 6:30, estará con nosotros la arquitecta Antonella Weison, quien estará tratando un tema también muy interesante, muy provechoso, muy reconocido por parte de mucha gente de la importancia que tiene, y es Los Ángeles y su trabajo en el despertar de la conciencia de los seres humanos. Muy bueno, ojalá podamos estar todos presentes a las 6:30 el próximo jueves. Bien, ahora uno de los escritos del transgeneracional que me parece necesario y conveniente que lo revisemos, dice así: por amor y lealtad, no solo copiamos los valores de nuestros padres, sino también sus enfermedades. Miren lo que dice el transgeneracional, que ha sido investigado ya varias décadas atrás, desde hace 50 años por lo menos, por Anne Susenberg, una irlandesa que ella, psiquiatra, psicóloga, estudiosa en todas estas artes del estudio del alma de los seres humanos, de la psicología de los seres humanos. Ella comienza a investigar más y nos dice el transgeneracional que de nuestros padres heredamos por amor no solamente los valores, por lealtad heredamos no solo esos valores, sino también sus enfermedades y sus falencias, sus defectos, sus problemas. O sea, heredamos todo de nuestros padres y ellos a su vez de sus padres y estos a su vez de los suyos, y así una cadena interminable que mientras nosotros, uno de los descendientes, no hagamos conciencia y no trabajemos en ello, seguiremos transmitiéndolo a las siguientes generaciones. De modo que tan importante es conocer esto para poner cada vez más atención y poder resolver los problemas, ayudar a aquellas situaciones que nuestros ancestros no pudieron resolver y que nosotros por lealtad y por amor los seguimos viviendo. De modo que necesitamos conocer la historia de nuestros ancestros. Ojalá pudiéramos todos tener fechas de aniversario de bodas, de nacimiento, de muerte, todos esos datos, de accidentes, de operaciones. Es importante, amigos. Ya algún momento hemos de hablar de esto en una de las conferencias también, porque se hace muy necesario que tengamos claro para que podamos investigar y sanar. Ahora, cuando se dice que por lealtad y por amor también heredamos sus enfermedades, adquirimos sus enfermedades, sus defectos, aparte de sus valores, estamos refiriéndonos a que en ese ambiente en el que vivimos con nuestros padres desde la niñez, vamos asumiendo todas sus características y luego nos enfrentamos, nos confrontamos y a veces tenemos conflictos muy severos con papá, con mamá, que no entendemos por qué, pero que hemos venido a resolver y que son nuestros maestros. Son nuestros maestros que nos traen un aprendizaje grandísimo que tenemos que resolverlo ahora. Así como los hijos nos convertimos en maestros de nuestros padres también son nuestros maestros. Y si hay características que no te agradan, que te causan mucho dolor ver en tus padres, pon mucha atención, porque no son los defectos en sí. Es esa misma situación que tú vives en tu interior y que no logras superarlo. Y entonces la vida te puso a tu papá, a tu mamá, para que ellos te pudieran ayudar. Vamos entonces a analizar esto bien detenidamente, pero vamos a hacer también un trabajo importantísimo de relacionarnos mejor con nuestros padres. Nuestros padres son nuestros padres no por casualidad. Nada, absolutamente nada en esta vida es casual. Todo tiene una razón de ser y ojalá pudiéramos encontrar esa razón lo más pronto posible para que podamos trabajar en ella, para que podamos liberarla. Porque no es cuestión solamente de alejarnos y decir no soporto a mis padres, me voy. Esa es una parte
que puede ayudarte mucho temporalmente. Pero lo más importante es que tú, reconociendo y tomando conciencia del problema, lo liberes, lo superes. Ese es el asunto principal que tenemos que resolver. De modo que les insisto en que analicemos muy profundamente estos detalles que luego no sabemos hasta por qué nuestra infancia fue así, por qué se desarrolla de esta manera, por qué no fuimos deseados, por qué no fuimos planificados, por qué no fuimos amados. Hay muchos conflictos en la niñez, en el seno familiar, que tienen que ser concientizados para que puedan ser liberados y superados. Bien, ahora sí vamos a dar paso a una entrevista para mí demasiado importante, importantísima en estos momentos y siempre. Tenemos con nosotros al doctor Rómulo Bermeo Sañudo. Bienvenido, doctor. Eres diplomado en prevención de consumo de psicotrópicos y diplomado en adiccionología. Doctor en medicina y cirugía con posgrado en psiquiatría. Diplomado internacional en prevención del consumo de psicotrópicos. Formador de formadores en la Universidad Estatal Federico Villarreal en Lima, Perú. Líder del proceso de salud mental y consultor de enlace y capacitación del Ministerio de Salud Pública con tratamiento ambulatorio de conductas adictivas y salud mental en el Distrito 4. Capacitador y consultor de enlace, guía MHGAP en la zona 8 del Ministerio de Salud Pública, en Guayaquil, Durán y San Borondón. Médico en tratamiento de conductas adictivas y salud mental del Ministerio de Salud Pública y diplomado en adiccionología, Universidad Católica de Cuenca. Bien, el currículum es largo, pero lo importante es todo lo que vamos a escuchar de él, así es que le damos la bienvenida. Para nosotros, quienes hacemos el programa Salud desde el Alma, es un honor y un gusto poder contar con su presencia y su participación en uno de los temas que debería movernos intensamente como responsables de la situación que se vivirá en el futuro y que se está viviendo ya, ¿no? Bienvenido, doctor. Muchas gracias, licenciada Wendy, y al programa Salud desde el Alma. Para mí es un grato honor estar en esta prestigiosa emisora y poder compartir mis conocimientos con las radioescuchas de este tan importante espacio de comunicación. Bien, el tema, como ya sabemos, dada su gran experiencia y preparación, es la adicción que se ha generado en estos últimos años como una plaga que no tiene límites, tanto en nuestra ciudad, en nuestro país, como en el planeta entero. Entonces, ¿qué se puede hacer? Ya. El consumo problemático de alcohol, tabaco y drogas es una de las situaciones más álgidas que está viviendo toda la sociedad, como usted bien lo indica, a nivel mundial, pero en esta situación es un poco centrada en Guayaquil. Claro. Es lamentable que Guayaquil como cantón y los cantones cuya incidencia repercute esta situación están tomando ribetes muy alarmantes en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas, y más aún la sustancia que consumen es una sustancia que es muy, como es artesanal, es muy variable en cuanto a sus químicos, y muchos de esos químicos son tóxicos. Pero antes... O sea, no es solamente el problema ya de la adicción a una determinada droga, sino toda la elaboración tóxica, ¿no? Claro, básicamente las drogas, por ejemplo, que se consumen en nuestro suburbio, hablando del suburbio del Distrito 4, Férez Cordero, Fertiza, Guasmo, es diferente a las drogas que están consumiendo en el sector norte de Guayaquil. Hablemos de Bastión Popular, de entrada de la 8, y todo eso, Flores Bastión y todos los bloques que están. Es porque cada microtraficante coge una sustancia y la mezcla con otra sustancia, y eso distorsiona para incrementar su ganancia. Pero centrándonos en el punto de las conductas adictivas, debemos tener tres pilares fundamentales. Ya, primero, vamos, esto es importantísimo, pero tenemos que hacer una pequeñita pausa, doctor. Continuamos entonces, queridos amigos, y ahora entrevistamos al doctor Rómulo Bermeo. Tenía algo importantísimo que decirnos, ¿no? Sí, gracias. Las conductas adictivas o consumo problemático de alcohol, tabaco y drogas tienen tres pilares fundamentales. El primer pilar es que la gente piensa, la sociedad entera piensa que el problema es el consumo de drogas, y ese no es el verdadero problema. El problema son los factores que generan ese consumo. Es decir,
cuáles son los generadores para que esta persona, sea joven, niño, adulto, adulto mayor, se induzca al consumo de una sustancia que per se sabe que le hace mal. O sea, esa es la clave, Esa es la clave, saber, ¿no? Y entender porque que siempre hay una causa primera. Todas las personas sabemos que las drogas son malas. Les pregunto a mis pacientes, les pregunto en la institución que yo laboro, dicen, sí, es mala, pero no puedo dejar de consumir. Es decir, que el problema no es el consumo, sino que factores influyen al mismo. Segundo pilar, la gente piensa que el problema es, el mundo piensa que el problema es la droga. Pensaba, desde la década de los años 50, con la administración Nixon, cuando se creó la DEA, la lucha fue directamente a las sustancias, cocaína, marihuana, heroína. Pero nos dimos cuenta hace unos 10 o 15 años que el problema no es la sustancia, el problema es el ser humano que acude hacia ella. Ahí debe estar centrando la atención y tratar de orientar, prevenir, para evitar ese primer contacto con alguna sustancia psicoactiva. Y el tercer pilar es que la gente piensa que es un vicio, que piensa que es una situación experimental, que es algo de curiosidad, y eso ya dejó de serlo. Lo que estamos hablando frente a una entidad nosológica, es decir, una enfermedad. Y la enfermedad tiene sus signos, sus síntomas y tiene su tratamiento. Pronóstico. Exactamente. Es igual que una hipertensión, igual que una diabetes. No pensaremos que a la paciente diabética o hipertensa vamos a tratar de curarlos con insultos, con golpes, o peor aún, con una cadena a la pata de una cama, o internarla en una mazmorra, que se llama esas clínicas clandestinas, ¿Cómo se hace? como lamentablemente estamos nosotros viviendo en la actualidad. Si tenemos estos tres pilares muy claros, tanto el médico, tanto el paciente y la familia, porque la familia tiene que ser un ente protector a ese paciente, estamos dando pasos ciertos a ¿qué? Primero a una disminución del consumo y después a una abstinencia parcial hasta llegar a una abstinencia total, que es la meta que queremos lograrlo, pero muchas veces no se logra, pero por lo menos haciendo una disminución del consumo y una abstinencia parciales estamos mejorando, porque nos estamos enfrentando, mi doctora, a tóxicos, más que drogas son tóxicos, que tienen muchos químicos en su producción, y esta gente que vende el mal, estos microtraficantes, le abonan algún tipo de sustancia muy que va a producir mucho daño a nuestro organismo, y vamos a provocar enfermedades concomitantes con ese consumo de drogas, ¿no? O sea, no es solamente ya la adicción y la droga, sino todavía agregado tóxicos allí, químicos tóxicos. Así es. Por ejemplo, la H, que es la que más se consume más. Las muertes que se han producido de estas sustancias es por la cronicidad del consumo. Daños pulmonares por el consumo crónico de 5 o 6 años. Lesiones en el parénquima pulmonar que no se van a producir por una sobredosis. Imposible pensar que alguien en una semana va a tener ese deterioro a nivel alveolar que va a producir un estado incompatible con la vida en el plano pulmonar, a nivel hepático, a nivel renal. Nosotros por el ministerio hemos participado ayudando. Yo, como usted bien indicó, yo soy médico, el ministerio me envió a la regional, en la cárcel de varones y a la cárcel de mujeres, y veíamos ahí gente que tenía un consumo de 5 o 6 años con un deterioro a nivel hepático, a nivel renal y a nivel pulmonar, que eso no se en ninguna parte del mundo con consumo de sustancias psicoactivas va a producir en tan poco tiempo ese deterioro, lo cual nos abona a de que además de la sustancia psicoactiva, el principio activo, sean alucinógenos, el tetrahidrocannabinol, que es la marihuana, estimulantes con la cocaína o depresores con la heroína, va a producir ese deterioro tan invasivo en tan poco tiempo. Claro, esto no se ve en otros países. No se ve en otros países. No se ve en los niveles. Exactamente. En otros países el consumo de heroína es por vía intravenosa, porque la estructura molecular de la heroína es más grande que los receptores que tenemos en nuestro cuerpo. Por eso cogen en otras latitudes la heroína, le ponen una cucharita, agua, calientan, rompen la estructura molecular y se inyectan. Aquí la utilizan por inhalación, lo cual es una dicotomía, ¿no? Qué pena. Ahora, entonces, basándonos en esos pilares que acaba de mencionar, el primero, ¿qué recomendaciones habría que hacer entonces? La ayuda psicológica es fundamental. Necesitamos el paciente, el familiar que ya ve que en el paciente hay ciertos cambios conductuales, básicamente
insomnio de conciliación, es decir, no duerme a las horas de vida, irritabilidad y a la vez también la habilidad emocional, es decir, se pone muy molesto y también anda con un estado de muy sensible, artralgias, dolores en las articulaciones, sensación de ahogo, tenemos también problemas gástricos, muchas veces disminuye el apetito porque hay dispepsia, es decir, se llena de gases, vómitos. Toda esta situación nos hace llevar al médico. El médico muy acucioso debe empezar a preguntar si hay algún tipo de consumo de sustancias psicoactivas. Hay ciertos ítems, por ejemplo, a nivel de la pupila, una pupila hiporreactiva, a nivel de las fosas nasales tenemos una laceración en las fosas nasales y nos determinan alguna situación que no es normal. Entonces podemos hacer un dosaje toxicológico o a veces ellos confiesan que están consumiendo alguna sustancia. Pero los padres deben poner mucha atención, en esos ítems, claro. Ahora, no nos olvidemos de que el problema de la sustancia psicoactiva denominada H es el grupo etario en que están consumiendo. El grupo etario está entre los 12 a 19 años, es decir, adolescentes. En otros países, las drogas duras, como esta heroína, supuestamente, o cocaína o marihuana, empiezan desde los 18 en adelante, que es el grupo etario económicamente activo. Aquí en Ecuador, lamentablemente, por la facilidad de la oferta de esta sustancia y por el valor que es irrisorio, hablemos de 75 centavos, 50 centavos o $1, está accesible a todos los grupos económicos y más bien en los sectores urbanos marginales, donde hay una economía mucho más baja, es donde tenemos el mayor incremento de consumo de sustancias denominada H, ¿no? Qué pena, ¿no? Y cada lustro vamos viendo cómo va reduciéndose la edad de inicio del consumo. En la década de 2000 empezó más o menos a los 16, 17 años, quinto, sexto año. Ahora en los 2010 está empezando a los 12, 13 años, cuando recién inicia el colegio. Entonces esa situación, y si no hacemos algo, lógicamente que en el 2020 la edad de consumo va a ser 8 o 9 años. Estamos quinto, sexto grado de escuela, y eso sería fatal, porque esta generación está muy golpeada en ese sentido, ¿no? Y aparte del microtráfico y la facilidad de oferta, ¿hay algún problema sustancial en el núcleo familiar? Se hizo un estudio, yo he hecho estudios, soy muy estudioso en ese sentido con mis pacientes, y hay del 100%, el 70% vienen de hogares disfuncionales, es decir, papá o uno de los progenitores no vive con ellos, o también lo que yo digo, la generación de los chicos huérfanos con padres vivos, papá por un lado, mamá por un lado, y ellos están al cuidado de abuelos, tíos o madrinos o extraños, ¿no? Entonces, ese 70% que estamos hablando, de ese 70%, el 60% son hogares disfuncionales muy intensos, es decir, no tiene padre ni madre. No hay y el 40% vienen con hogares disfuncionales moderados, es decir, que viven con un solo progenitor. Entonces, esa situación nos genera, cada vez vemos en esta sociedad que hay los divorcios, que están las separaciones, nos da un caldo de cultivo muy apto para que se sigan promoviendo eso. No es una regla sine qua non, pero en base a los datos que tenemos, del 100%, 70%, es decir, 7 de cada 10 pacientes que consumen drogas provienen de hogares disfuncionales, con una disfuncionalidad. El 3 de cada 10 viene de hogares estructuralmente funcionales, es decir, que papá y mamá viven juntos. Pero ahí hay otras situaciones, carencias afectivas, problemas en el hogar. Porque el hecho de estar presente no quiere decir que hay amor y que hay tranquilidad y armonía. ¿Cuántos hogares hay que están sosteniéndose allí entre pareja, soportándose, entre comillas, pero que lo que dan como imagen a sus hijos es total violencia, maltrato entre ellos, ¿no? Mala comunicación, traumas emocionales, traumas de la infancia. Muchos chicos tienen problemas de pequeños y se mantienen con esa situación toda su vida, y en la adolescencia como que aflora esos resentimientos propios o hacia familiares, y sale o ven en el consumo de droga una tabla de salvación, un antifaz o algo que evita ese dolor que los hace llevar a esa situación. Los adormece. Entonces allí lo conveniente sería iniciar educando a los padres. Exactamente. Prevención. La prevención. Yo creo, y haciendo un mea culpa,
todas las situaciones que tienen que ver con esta problemática, porque el artículo 364 de la Constitución nos determina que los problemas de consumo problemático de alcohol, tabaco y drogas, o las conductas adictivas, es un problema de salud pública. El Estado tiene la obligación de orientar, prevenir, tratar, desintoxicar y reinsertar a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores inmersos en esta situación, y por ningún motivo criminalizar ni vulnerar los derechos de los que están inmersos en estas conductas adictivas. Es decir, nosotros como Estado, la sociedad civil, el gobierno debe implementar programas de prevención, pero un programa de prevención dirigido a un grupo que necesita ese programa de prevención. Yo le pregunto a usted, si tenemos 20 diabéticos, ¿vamos en ellos a trabajar en una prevención de la diabetes? Ya no se puede. Tenemos que trabajar con niños que no son diabéticos, cuyos padres son diabéticos, que hay la predisposición genética, para que una alimentación sana, ejercicio metódico, una vida sin factores de riesgo, pueden llevar a esta situación. Ajá, qué bien, interesantísimo, doctor, pero tenemos que hacer una pausa nuevamente. Queridos amigos, recuerden el teléfono de Radio Élite, el 460-6323, para que hagan llamadas. Es el momento oportuno. Tenemos la suerte aquí de contar con un especialista, el doctor Rómulo Bermeo, que puede ayudar muchísimo en este aspecto a orientarnos. Regresamos, amigos. Rómulo Bermeo, y esto necesita ser ampliado porque todos estamos conociendo en qué grupo familiar no se escucha, no se oye un lamento, una angustia ante la posibilidad y la sospecha de que sus hijos o están ya consumiendo drogas o sospechan nada más. Entonces, seguimos hablando sobre la prevención o tal vez sobre las causas que nos han llevado a esto. Sí, porque ya planteó usted los pilares, ¿no? Exactamente, pero ¿no? aquí en nuestro país... Es importante también mencionar la tabla, porque la tabla genera mucha polémica, y yo voy a puntualizar lo que yo considero de esto. Para mí, la tabla del consumo de deporte, de drogas, es un criterio positivo en el fondo, en el espíritu, que es despenalizar el consumo de una sustancia psicoactiva, es decir, darle el tratamiento al paciente como lo que es, un enfermo, no un delincuente. Hace muchos años, en la década de los 80 y 90, estaba tipificada como un delito que iba de 2 a 4 años a la cárcel. Mucha gente, muchos jóvenes, conozco muchas personas, amigos, que por malos elementos, cuando salían de una fiesta, hacían una requisa y les metían algún tipo de droga, y los extorsionaban con dinero, alhajas y tantas cosas, y los que no tenían eso iban a parar con sus huesos a la cárcel. Tanta gente que estuvo en la cárcel por haber portado, algunos decían que no consumían, pero encontraron una tamuga de marihuana que valía, qué sé yo, 15, 16 sucres, un sobrecito de base de cocaína, 20, 25 sucres. Por eso fueron a parar 2 a 4 años a la cárcel, llegando a un lugar que es la antesala o el infierno mismo, y salieron con más problemas de los que entraron. Entonces eso se pensó, y desde el año 97, con la ley 107, se determina que el consumo de sustancias psicoactivas no es un delito, es una enfermedad. Eso estuvo desde el año 97. Se socializó mal, creo, el tema en años anteriores, y dijeron o mandaron el mensaje de que era permitido consumir drogas, y eso es mentira. Hasta la actualidad no se permite el consumo de drogas. Lo que sí se despenaliza a una persona por consumir una droga, que es muy distinto. Si usted está en la calle consumiendo alguna sustancia psicoactiva, es obligatoriedad de la autoridad llevarlo de los elementos policiales, a una autoridad competente, que es un juez. Si es menor de edad, juez de la niñez y adolescencia. Si es mayor de edad, a un juez de lo penal, para que él determine, con las acciones del caso, si esa persona es consumidor o si esa persona hace corretaje, almacenador o expendedor, y de recibir la sanción correspondiente tipificada en el Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Pero la persona que consume drogas no podemos tener en el mismo saco que alguien que expende. Lamentablemente, hecha la ley, hecha la trampa, lo que permitió que los microtraficantes se ampararan en esta situación de que yo, si porto tal cantidad de sustancias, estoy considerado como un consumidor,
e iban, expendían y volvían a conseguir esa sustancia. O sea, fue un juego de gato y ratón. Lamentablemente podemos perfeccionar la ley, en sentido de que con un dosaje toxicológico inmediato que determine que la persona que se encuentra con algún tipo de sustancia, le hacen el dosaje toxicológico, y si sale positivo significa que es un consumidor y tendrá el trato de un paciente. Y si la persona que se le encuentra le hacen el dosaje toxicológico y sale negativo, significa que él no es consumidor por lo menos los 10 o 15 últimos días, lo cual determinará que él tiene una funda de drogas hace 15 días. ¿Para qué? Eso nos implicaría que es un expendedor y tendría que tener las sanciones. Que se vayan a la cárcel los que tendrían que irse a la cárcel, que se llene la cárcel de expendedores, de microtraficantes, de los que almacenadores, todo. Pero no puede estar en una cárcel un paciente que tiene una enfermedad. Entonces eso no se va a curar. Entonces esa situación podríamos perfeccionar esa ley. Pero la ley en sí, considero, a nombre de Rómulo Bermeo Sañudo, que tiene un valor importante para dividir esta situación, esta franja tan laxa, que entre el consumidor y el expendedor, ¿no? Entonces esa situación es importante, ¿no? Pero esto hay que elevarlo entonces. Exactamente. Yo he participado en algunos foros, pero a veces hay situaciones un poco radicales, lo blanco o negro, y no, en la vida no es todo blanco y negro, hay los matices. Entonces debemos siempre perfeccionar esta situación, y si es objeto de mejoramiento, enhorabuena, ¿no? Claro que sí, qué bien. Entonces, sabiendo ya esto, vamos ahora ya a la parte directa con los padres de familia. Recomendaciones. Nosotros en Ollantay vamos a hacer el taller dirigido justamente por usted, doctor Bermeo, para educadores, porque hemos hablado de los padres de familia, el hogar disfuncional, pero hay otro ambiente que es el de la escuela, el jardín de infantes, el colegio, ya para hablar de los más pequeños, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? Justamente los educadores, los profesores hablan, y esto lo digo porque tengo pacientes que me dicen, yo ya no puedo decir nada a mis alumnos cuando veo que están consumiendo algo. No puedo porque enseguida saltan y me amenazan cuando salgo del colegio. Entonces, es importante este taller que se va a dar con el doctor Rómulo Bermeo, que asistan educadores y padres de familia para conocer más a fondo todo lo que se puede hacer para evitar que esto siga creciendo y detenerlo a tiempo, ¿no? Así es. Nosotros tenemos la visión como Ollantay de hacer algo por la sociedad. Y qué mejor es de instruir en un taller o seminario taller sobre prevención de drogas. Pero es con fortalecimiento de valores para evitar el consumo de sustancias psicoactivas. Valores como la autoestima, la honestidad, la comunicación y la solidaridad. Y dirigido al grupo etario específico, es decir, quinto, sexto y séptimo de básica, que es una edad en donde ya ellos están conviviendo a veces con una realidad que es de consumo. Y a punto de ir al colegio, porque el colegio es crítica. ¿Por qué lo decimos? Porque las estadísticas así nos avalan, ¿no? Que el grupo de mayor incidencia de consumo de sustancias psicoactivas es desde los 12 años hasta los 19 años. Y la mayoría de las personas que van al colegio están entre los 11 y los 12 años. Entonces, pero vamos no a trabajar en función de las drogas. Se va a dar el seminario, está constituido de dos partes. Primero, un conocimiento general de los tipos de drogas que consumen en nuestra ciudad. Eso es importante. Porque hablar de drogas que se consumen en Europa, que se consumen en Estados Unidos, eso está bien para Estados Unidos y para Europa. Nosotros vamos a hablar de las drogas que consumimos en Guayaquil, en los sectores urbanos marginales y clase media, e inclusive tenemos ahora que clase de gente alta está consumiendo una droga que se llama creepy, que es un derivado de la marihuana. La marihuana en esta vorágine de que tiene efectos terapéuticos, que sí los tiene, tiene. Hay como 80 cepas de marihuana en el mundo, de las cuales 4 son las que producen mayor cantidad de cannabinol, cannabidol y tetrahidrocannabinol, que el tetrahidrocannabinol es la sustancia alucinógena, y todas las cepas lamentablemente producen excesiva cantidad de tetrahidrocannabinol y poca cantidad de cannabinol y cannabidol, que tienen efectos
curativos a nivel de, por ejemplo, de antiinflamatorio. Claro. Nuestros abuelos, nuestros ancestros, cogían marihuana y metían en alcohol y hacían un macerado, que era mucho mejor que cualquier aire o cualquier... sin causarles daño. Sin causar daño, ¿no? Pero eso, la rodilla no, tópicamente no hacía nada, el tetrahidrocannabinol. Entonces, en esa vorágine aparece una cepa, Ascan 721, que tiene lamentablemente mucha cantidad de tetrahidrocannabinol, que fue el panacea para los consumidores, que es escasa y muy cara. Entonces, esa no se consume aquí. ¿Qué hacemos aquí, que somos muy vivarachos? La marihuana nuestra cholita, la mezclan con agua con H. La ponen a secar en microondas u hornos y eso se seca y cuando consumen crispea, por eso se llama crispy. En el sector del suburbio oeste, Guayaquil, en el sector de Pascuales y las zonas aledañas, algún químico, alguna persona que de conocimientos básicos de esta situación, mezcla la marihuana con neurolépticos, Aldol o Sinogan. ¿Y por qué lo digo yo? Porque en la consulta privada yo he tenido como 15 pacientes que han llegado con síndrome extrapiramidal. Y usted bien conoce que el síndrome extrapiramidal se da por el consumo de neurolépticos que necesita el paciente. Bueno, los psicóticos les hará muy bien, pero los dos psicóticos van a presentar el síndrome extrapiramidal. Para que los oyentes conozcan, es una contractura muscular que hace que la persona empiece como a torcerse. Entonces llegan con esa torcidos al centro, a mi consulta, y se le da el medicamento que es el antídoto, por llamarlo de una manera, que es el biperideno, que es un antiparkinsoniano, y en 45 minutos, 50 minutos están destorcidos, están como que sin nada. Pero la leyenda urbana, ¿no? En Pascuales hay una marihuana que te tuerce, y esos chicos que andan con esa adrenalina, que quieren experimentar cosas cada vez mayores, van a Pascuales a conseguir esa crispy que tuerce. Les preguntan, ¿esta es la que tuerce? Sí, toma. Volviendo al seminario, que es importantísimo. El seminario no es la panacea, pero es algo que estamos haciendo. Claro. Vamos a trabajar con valores, con cuentos, con un lenguaje idóneo para los chicos de esa edad, que es fundamental. Entonces, puede ser la madre de familia, puede ser el profesor que conozca este seminario taller, practique, porque va a ser muy práctico también, y pueda ir a implementar en su familia, en su ciudadela, en su barrio, o el profesor en su escuela. Y de esa manera multiplicamos el mensaje y llegamos a la mayor cantidad de chicos que llegan al colegio con unos valores de autoestima, solidaridad, comunicación y honestidad muy elevados, que van a ser presa muy difícil para poder acceder al consumo experimental o al consumo por presión grupal, que es el que los engancha a veces o los asusta y nunca más vuelven a consumir. Claro, no sabe el niño, el joven, cómo detener, cómo decir no. Entonces todo esto se va a ver en el taller. Tenemos que hacer una pausa, queridos amigos, pero vayan ya observando. El 20 de octubre, sábado 20 de octubre, a las 9 de la mañana se dará inicio a este taller seminario dictado por el doctor Rómulo Bermeo. Vamos a una pausa, volvemos inmediatamente, queridos amigos. Bermeo, ¿qué más tiene usted que decirnos acerca de este tema por demás necesario, interesante e importante para nuestra sociedad? Bueno, felicitar las actividades que realiza Ollantime y esta oportunidad que me dan para poder compartir este seminario taller de prevención, de fortalecimiento en valores para la prevención de drogas, y también mencionar, por ejemplo, que el Colegio de Médicos del Guayas, en donde yo honro ser vocal principal y manejo la comisión de proyectos comunitarios y prevención de drogas, estamos realizando los días miércoles, todos los miércoles en la noche, después de mi consulta privada, a partir de las 8 de la noche, porque es un horario que los padres de familia pueden acceder. Los otros están trabajando en sectores marginales, urbanos marginales. Estamos dando conversatorios sobre esto, sobre drogas en nuestra juventud. Drogas en nuestra juventud. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo son los tipos de drogas? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es el direccionamiento para que estos padres de familia inmersos en esta situación puedan tener algún viso o una luz que nos pueda dar la salida a este problema, ¿no? Y también es importante que, por ejemplo, sectores como Urdesa, ya llegó una notificación para que Urdesa, en una unidad educativa de Urdesa, van a reunirse un grupo de padres de familia
para realizar un día miércoles un conversatorio sobre drogas, que es importante. O sea, Mire, sectores urbanos marginales y también gente de clase media alta están involucrados, porque las drogas no tienen especificación a todo nivel. Lo que cambia es la pureza y el tipo de sustancia, pero en el fondo la conducta adictiva genera los mismos mecanismos neurofisiológicos que hacen llegar a ese consumo, ¿no? Entonces es importante el prepararse. Ante un enemigo habrá que prepararnos, y la mejor preparación es la prevención. Hace un momento decía, una mea culpa, de que nos hemos quedado un poco en eso. La prevención no es las drogas son malas, evita las drogas, la droga te causa muerte, todo el mundo lo sabe. Y sin embargo, desde hace 20 años seguimos consumiendo. Habrá que modificar ese mensaje, habrá que modificar la mecánica, la visión, la misión de esa política para tener acceso a más gente. También ir a los colegios es bueno, pero más bien sería ir a los padres de familia. Y esa es la visión de Ollantay, preocupada por estas patologías sociales, y que está dando un aval muy importante y un paso importante para que la mayor cantidad de unidades educativas o la mayor cantidad de padres de familia puedan prepararse en este seminario taller para de una manera u otra evitar o hacer una contención a esto que a veces es inminente. En todo colegio, sea de clase media, de clase alta, de clase baja, hay el peligro del consumo de drogas, ¿no? Entonces es importantísimo trabajar en valores. Los valores son fundamentales. No trabajar en las sustancias psicoactivas, que la droga es mala, porque más generamos curiosidad en los chicos cuando empezamos a hablar de que tal sustancia te produce tal cosa, tal sustancia te produce otra cosa. Inclusive, en el seminario taller, en la parte que corresponde a las drogas como cultura general, voy a hablar sobre drogas ancestrales no conocidas. Por ejemplo, la ayahuasca, el San Pedro, que hoy en día hemos tenido ya algunos casitos que nunca los teníamos nosotros aquí en el Ministerio de Salud ni en la consulta privada. Ya hemos tenido casos de gente que consume San Pedro en la Ruta del Sol, y en ayahuasca en el oriente. Guineo, las cáscaras de guineo tienen unos hilos que son muy alucinógenos, la maracuyá, muchas sustancias que aparentemente son inocuas, pero tienen químicos que mal utilizados van a producir algún trastorno en cuanto a al consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Mira, qué interesante. Realmente, amigos, en realidad esto se conviene tomarlo en serio. Somos responsables todos de la situación que estamos viviendo como comunidad, como país. No podemos dejar esto en manos que del gobierno, que las autoridades. Padres de familia somos los más responsables y somos los que tenemos que dar el paso principal para sembrar en los niños los valores desde la niñez, y luego los educadores reforzar esto, pero deben estar preparados para que conozcan qué características tiene el consumo de tal o cual droga. Así es. Porque si no se conoce esto, pues pasará como que tiene una enfermedad cualquiera el niño, el joven. Y básicamente que el consumo de drogas, las personas buscan ayuda cuando dejan de consumirla, cuando viene el síndrome de abstinencia. El porcentaje de intoxicación, de consumo perjudicial o de dependencia es mínimo en todos los estratos, tanto públicos como privados. Los que llegan a la consulta son el síndrome de abstinencia, es decir, el destete de una sustancia que antes lo estabilizaba, pero sabía que le estaba haciendo daño, porque no comían, no dormían, perdían peso. Entonces, todas esas situaciones hace que el temor ese busque la ayuda. El 95% de las consultas a nivel de las instancias públicas y privadas es por síndrome de abstinencia al consumo de psicotrópicos, básicamente la H, que es la que genera un cuadro un poco más crítico, más ruidoso, porque la marihuana y la cocaína tienen hasta 4 o 5 semanas, como son hidrosolubles, se quedan en el tejido subcutáneo y pasan desapercibidos. Es decir, por ejemplo, la marihuana no genera una abstinencia física, lo que genera una abstinencia psicológica. La cocaína, el periodo de abstinencia es un poco mayor, pero la H, por los químicos, por los tóxicos que están utilizando, provocan un cuadro muy ruidoso, como usted bien lo indica, y que amerita una intervención no médica, básicamente, ¿no? Porque es sintomática esa situación, ¿no? Qué bien. Bueno, entonces creo que estamos con el tiempo. ¿Cómo estamos?
Tal vez un último mensaje, Sí. doctor, que pueda dar a la comunidad Bueno, y a nuestros queridos amigos que nos están escuchando atentamente. la comunicación con sus hijos, la prevención en estos problemas y buscar siempre la ayuda de profesionales va a evitar que el cuadro se agudice y se cronifique. E invitarlos a Ollantay el día sábado 20 de octubre a partir de las 11 de la mañana, 9. 9 de la mañana, pero a partir de las 9 de la mañana vamos a estar unas 4 horas, 5 horas Sí. conociendo sobre algo que es tan importante para nuestra familia, para nuestros hijos y para la sociedad entera. Claro, esto en realidad yo quiero recalcar este último, lo que acaba de decir el doctor Bermeo. Muchos estamos solamente expectantes, la mayoría, lamentándonos de la situación que estamos viviendo. Pero el paso principal es, ¿qué puedo hacer yo ante esta situación? ¿Cuál es mi aportación a este problema que no es de una familia, es de todas las familias? Porque mientras se propague más este problema, la situación será cada vez más grave. Ahora, muchos padres de familia están viviendo ya la situación penosa y tienen hijos menores. Entonces, dentro de un mismo grupo familiar puede haber conflictos que pueden ser detenidos a tiempo si usted ya vive con un adolescente que está en este lío y ver que sus hijos de 10, 8 años, usted no quiere que caigan en esto. Entonces puede hacer algo ya. Sembrar principios y valores, estar presente en su hogar como padre, como madre, dar más atención a esos detalles de acercamiento amoroso a los hijos antes que llenarles de objetos y de aparatos electrónicos y de todo lo que pide y darle más y más bienes materiales. No, lo que más necesitamos los seres humanos es amor. La nutrición principal es de los alimentos, sí, pero el amor es la clave. Bien, muchísimas gracias, doctor Bermeo, por su presencia aquí y muchísimas gracias, queridos amigos, por escucharnos y permitirnos llegar a sus hogares. Esperamos que este fin de semana lo disfrutemos bien, lo vivamos intensamente de manera sabia y que Dios nos bendiga a todos. Hasta el día lunes.